pasó un tren al paso y saltó por los aires. Y bueno, nosotros tenemos un Dios, sabemos que Dios estaba detrás de él para vigilarlo, pero aún así damos gracias de que pueda estar entre nosotros. Tiene algún morado por ahí y magullado, pero las prótesis las tiene en su sitio. Pues nada que hacer, nada que decir, que dar gracias porque tenemos a Dios entre nosotros. Os traigo en esta tarde unos versículos, no son muy leídos normalmente. Lo encontramos en Proverbios 6, que dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Os traigo una historia de hormigas, mientras os irán pasando unas fotos de hormigas. Una hormiga, su vida es de 45 a 65 días, no dura más, pero todo lo que hacen en esos días. En ese tiempo las hormigas ayudan a organizar una colonia, encuentran alimento, atienden a las crías y resguardan a los intrusos a la reina. Las hormigas son verdaderas jugadoras de equipo. Cuando extraen el jugo de los alimentos, secretan parte en un segundo estómago para compartirlo con las demás, cuando falta. La hormiga es un ejemplo maravilloso de lo que puede lograr el trabajo constante. Dios ha provisto oportunidades preciosas para cada uno de nosotros, a todos los que estamos aquí. Y nos ha dado dones que nos capacitan para alcanzar esos sueños. Es triste que a veces perdamos esas oportunidades al invertir nuestro tiempo en cosas que importan poco. El Señor nos ha dado la capacidad de soñar en grande y de trabajar duro. También nos ha dado habilidad para discernir entre lo que es digno de nuestro tiempo y lo que nos roba la oportunidad de comprender nuestro destino. Pues qué mejor que, empezando nuestro culto, podríamos ser una hormiga cada uno de nosotros y allí donde estemos, trabajar en equipo, trabajar juntas y que sea el Señor que obre en nosotros, para que los de fuera vean la luz que tenemos y por qué somos creyentes. Pues vamos a seguir con una oración y vamos a ver el culto de la mañana. Sí, Señor, te damos gracias porque una vez más podemos estar aquí en tu casa, porque queremos estar juntos, Señor, porque queremos avanzar juntos y caminar juntos, Señor. Te damos gracias porque seguimos teniendo iglesia, Señor, porque tú estás con todos nosotros y porque tenemos la palabra en nuestras manos, Señor, para ser luz en esta terraza, en este mundo, Señor, que parece que esté patas arriba, Señor. Te damos todas las gracias y pedimos bendiciones en tu nombre, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. De todo lo que soy.
I ara també una manera de poder dur al nostre Senyor és recollint les nostres ofrenes. Així que estigui encarregat. Cuando oí la noticia, lo primero que me vino a la mente fue el Salmo 121. ¿De dónde viene mi socorro? A ti, Señor, levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, entre los hijos de los hombres. Levanto mis ojos de donde viene mi esperanza. La esperanza me llega a los botones de tu inmenso amor, de que no te olvidas nunca de mí. Muchos hombres y mujeres ponen su esperanza en que tengan suerte en la riqueza, en que todo les salga bien, en la solución de sus problemas. Mi esperanza es pronunciar tu nombre. Mi alegría se llama conocerte, saber de tu bondad infinita, más allá de donde alcanza mi razón. Tú eres una puerta abierta, una ventana llena de luz. Cuando los hombres se me miran, me preguntan, ¿por qué sigo creyendo? Porque tú sigues siendo mi esperanza. Entonces me digo, si te conocieran, si supieran solo un poco de ti, si ellos descubrieran lo que tú me has dado, estoy seguro de que no dirían lo que dicen, pues tú eres maravilloso, acoges mis pies cansados. Por eso, por todo y por siempre, tú, Señor, eres mi esperanza. Y he pedido a Virginia que nos dirija en una oración por lo que pasó, aparte de la guerra, de todo lo que nos ha pasado esta semana, pues de este hecho. Presentamos a ti, Padre Santo. Presentándote las familias de manera especial. Un farol que están sentados lugares de los míos.
instante, porque no te conocen. Señor, en esta hora queremos rogar por la humanidad, en medio de la cual estamos, Señor. Por tu ayuda queremos seguir brillando, queremos ser luz, queremos ser sal. Queremos orar, queremos rodear este planeta, Dios mío. Pon más cara de tu iglesia, de tu pueblo, ayúdanos a orar sin desmayar. Ayúdanos a seguir predicando la palabra, porque el enemigo ha tomado control, Señor, de las almas que son tuyas, Señor, que tú quieres salvar. Dios mío, extiende tu mano a favor de su planeta, a favor de este mundo. Señor, que tu palabra pueda ser hallada en los corazones, pueda alcanzar las almas. Señor, consuela a los familiares. Tal vez en medio de ellos había creyentes, Dios mío. Si no es así, qué dolor, qué pena, qué tristeza. Trata con los gobernantes en Estados Unidos, Señor. Dale sabiduría, dale inteligencia para unas leyes más adecuadas, Dios mío. Ten piedad de los pobres, ten piedad de los inmigrantes, ten piedad de los que anhelan y buscan tu rostro, de los que buscan alguna salida a sus vidas, Señor. Ten piedad en el nombre de Jesús. Pues nada, ahora dejo paso al pastor Antonio Cruz, que le damos las gracias por estar aquí y todos los grupos para todos. Muchas gracias. Es un placer, hermanos, estar de nuevo con todos vosotros. Y realmente siempre hay temas difíciles, como este que nos hablaba la hermana de la matanza en Texas. Siempre hay temas duros de los que hablar. Y yo también vengo a hablarles de un tema duro. El tema de hoy es este. ¿Qué creencias nos ha mostrado la pandemia? Porque los temas desagradables, las enfermedades, los accidentes, lo que le pasó al hermano, yo creo, hermanos, que merecen una reflexión a posteriori, es decir, cuando ya han pasado. Los creyentes, los que amamos al Señor, los cristianos, debemos pensar en las cosas, debemos valorar las cosas, debemos buscarnos el por qué ocurren las cosas, ¿no? Evidentemente, nosotros no sabemos los planes de Dios, no sabemos por qué Dios permite lo que permite, pero pienso que es un ejercicio de sabiduría interpretar lo que ha pasado. Y lo que ha pasado, de alguna manera, es como un espejo. La pandemia del coronavirus es como un espejo en el que nos miramos. Y cada persona que se mira en ese espejo ve reflejadas sus propias creencias, lo que él cree del mundo, su cosmovisión, cómo interpreta la realidad. Y la actitud de las personas frente a la pandemia nos dice muchas cosas de lo que ellos creen, de lo que ellos piensan y también de lo que nosotros creemos los cristianos y lo que nosotros pensamos. Me gustaría leeros un texto que conocéis muy bien del libro de Job. Dice así Job, capítulo 2, versículo 8, dice: y tomaba Job un tiesto, un trozo de teja, algo contundente, algo duro, un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. La ceniza, ya sabéis que para los hebreos significaba duelo, significaba tristeza. No estaban contentos cuando se llenaban de ceniza, ni mucho menos. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres necias, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Hermanos, a veces
Nosotros siempre estamos pidiéndole cosas buenas al Señor, y eso es bueno. El Señor quiere que se las pidamos, pero a veces el Señor no solo nos da, nos permite cosas buenas, también puede permitir cosas que aparentemente son malas o que suponen algo negativo en nuestras vidas, pero también las permite el Señor que ocurran. Durante los 2 últimos años en los que hemos venido sufriendo esta pandemia del coronavirus, se ha repetido machaconamente como un eco de queja. Por todas partes, aquí y allá. Si Dios existe, ¿por qué permite el coronavirus? En el fondo, hermanos, esta pregunta es como si dijeran: esta pandemia que nos está pasando, esto no se explica con el Dios que nos predican los cristianos. Y es la pregunta que se formula siempre ante el sufrimiento, ante el dolor, ante la enfermedad, ante la muerte de los seres queridos. No es una pregunta nueva, como sabéis. Es una pregunta que se la plantearon ya los antiguos filósofos. En el siglo III y IV después de Cristo, Lactancio ya se planteaba por qué, si existe un Dios bueno, permite que a la gente buena o a la gente inocente le pasen cosas malas. Después de Lactancio vinieron los grandes filósofos europeos de la modernidad, como Leibniz, como Kant, como Voltaire, Rousseau, etcétera, etcétera, que crearon incluso en las facultades de teología una asignatura, una materia que era la teodicea. La teodicea, los que han estudiado teología saben que es la asignatura que se ocupa del problema del mal en el mundo. Literalmente, teodicea significa justificación de Dios, como si Dios necesitase justificarse ante el ser humano, ¿no? Pero es eso, teodicea significa justificación de Dios. ¿Cómo podemos justificar a Dios ante la realidad del mal, ante la realidad de la muerte, del sufrimiento, de la injusticia? Yo creo que hoy no vamos a hablar de teodicea, no vamos a hablar del problema del mal en el mundo, tranquilos, no vamos a entrar en demasiadas cosas sobre esto, pero sí me gustaría centrarme en cómo ha afectado el problema del coronavirus a las creencias personales de las criaturas, de la gente. Porque esta pandemia ha hecho que las principales creencias de las personas de hoy, todas las creencias, se tambaleen, se resquebrajen. Por eso creo que la pandemia se ha convertido en un espejo para nuestras creencias, en el que se reflejan. Hoy existe en el mundo una gran diversidad de creencias, en nuestra propia sociedad, con la gente que nosotros trabajamos, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de estudios, gente que cree cosas como esta. Creer en la naturaleza, pero no en Dios. Hay mucha gente que cree que la naturaleza es sabia, es muy inteligente. La naturaleza lo ha hecho así. Qué sabia que es la señora naturaleza. Hay muchas personas que han sustituido a Dios por la naturaleza. Luego hay otros que creen en la humanidad, pero no creen en Dios. Creen en el ser humano, en las bondades, en lo que puede lograr el ser humano, pero no creen que Dios exista o que Dios haya creado al ser humano. Están los que creen en la ciencia, en las posibilidades de la ciencia humana, pero no creen en la realidad de Dios, como nosotros. Hay otros que creen en Dios, pero no creen en la ciencia. Es justamente todo lo contrario, que también se da en nuestras comunidades cristianas, este tipo de criaturas. Creer en Dios, pero no creer en nada que haga el hombre, en la ciencia. El hombre no puede hacer nada bueno, dicen, ¿no? Y luego hay gente que
nihilismo total. Todo es mentira. Hay gente que piensa así. Y finalmente me gustaría hablar de aquellos que creemos en Dios y también creemos en la ciencia, que Dios nos ha dotado de conocimiento, nos ha dotado de razón para que escudriñemos el mundo y nos beneficiemos de esa sabiduría que Dios nos ha otorgado. Todas estas creencias, o la mayoría de estas creencias occidentales, contemporáneas, que tiene la gente de hoy, no son nuevas. Nacieron ya en los siglos XVI y XVII, eso que los historiadores llaman la Ilustración, el periodo de racionalismo moderno, en donde el ser humano, los filósofos empiezan a decir, bueno, sí, Dios, pero las cosas hay que razonarlas. Algo que no se puede razonar no existe, no es verdad. Y ahí empieza a haber como una evolución en el pensamiento humano que va desde el teísmo es creer que hay un Dios que ha creado, nosotros todos somos teístas, creemos en Dios, teos en griego significa Dios, pero del teísmo en esa época se pasa al deísmo, con D, no con T, sino con D. ¿Qué es el deísmo? El deísmo es la idea de que Dios existe, Dios ha creado el mundo, pero lo ha abandonado a su suerte. El Dios del deísmo no es el Dios de la Biblia. El Dios del deísmo, tú no puedes hablar con él, no puedes orar. No es un Dios personal, no es un Dios que te escucha, no es un Dios que te responde. No, el Dios del deísmo es como el Deus absconditus, el Dios que está escondido, ha creado como el que ha dado cuerda al mundo y lo ha dejado evolucionar a su suerte. Pero no es el Dios de la Biblia, ni mucho menos el Dios del deísmo. Y ese paso al Dios del deísmo, nos va a llevar finalmente ¿a qué? Al ateísmo. Ese Dios que se ha alejado, que dio cuerda al mundo, ahora ya no es necesario, porque el ateísmo dice que es el propio mundo el que se ha creado a sí mismo y no necesita a Dios. Hubo un Big Bang y antes del Big Bang, no os formuléis esa pregunta. Dice Stephen Hawking, el que tetrapléjico murió recientemente, decía, preguntarse por la causa del Big Bang, preguntarse por qué había antes del Big Bang, es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. Una pregunta absurda. Mucha gente cree hoy que preguntarse por Dios es una pregunta absurda, porque Dios no existe, todo el mundo lo sabe, la ciencia lo ha demostrado. La ciencia cree en el Big Bang sin causa. Pero claro, aquí David Hume, el famoso filósofo inglés, se revolvería en su tumba porque él decía que todo fenómeno tiene una causa. Pero resulta que el universo no tiene una causa. Es causa de sí mismo. Se ha causado a sí mismo. Eso lo cree hoy, hermanos, mucha gente, muchos compañeros nuestros. Bien, no me quiero extender demasiado en esto. Vamos a empezar por el primer grupo. Creer en la naturaleza, pero no en Dios. Ya hemos dicho esto. Hay gente que cree que la naturaleza es sabia, pero que Dios no existe. Pachamama, la tierra, la diosa tierra, la diosa Gaia, la tierra como un organismo que se regenera a sí mismo de las agresiones del hombre. El ser humano sería como un virus para la tierra y lo mejor que le puede ocurrir a este planeta es que desaparezca la raza humana, porque el organismo, la diosa Gaia, se repondrá y las demás especies seguirán siendo mucho más felices sin el ser humano. Claro, uno se pregunta, ¿por qué hay gente que ha llegado a creer estas cosas? ¿Por qué existe este tipo de personas? Bueno, si se piensa bien en las poquísimas posibilidades que tenemos
de existir nosotros aquí en la Tierra, en este planeta azul. Quizá puede entenderse un poco este tipo de creencia. Según los astrónomos, la probabilidad de tener un universo, en el universo, un planeta apropiado para la vida, como la Tierra, sería de 2 partido por 100.000. Dios 2 dividido entre 100.000, esto es 0,4 ceros y un 2. 0,00002. Y poquísimas posibilidades tenemos de encontrar en todo el universo otro planeta como el nuestro, como la Tierra, donde sea posible la vida, no solo la vida microbiana, sino también la vida animal, la vida vegetal y sobre todo la vida inteligente, la nuestra. Claro, este número es muy pequeño y para que veáis lo pequeño que es, os voy a poner el gordo de Navidad. A nosotros, a cada uno de nosotros, si compramos un boleto de la lotería de Navidad, tenemos 0,001 posibilidad de que nos toque. O sea, tenemos muchísimas más posibilidades de que nos toque el gordo de Navidad que de encontrar en el universo otro planeta como la Tierra. Claro, la gente que lee esto dice, pues somos afortunadísimos. La naturaleza nos ha tratado muy bien. Somos exclusivos, somos únicos en el universo. Pero claro, por otro lado, si uno mira las posibilidades que cada uno de nosotros ha tenido de nacer, de existir, hermanos, cada uno de nosotros, la posibilidad de que existamos se puede calcular en 1 partido por 1.000.000. ¿Por qué? Porque a un óvulo, a un ovocito femenino del ovario, llega 1.000.000 de espermatozoides y solo uno consigue fecundarlo. Ese fue el nuestro, el vencedor. Estamos aquí porque un espermatozoide de 1.000.000 consiguió fecundar el óvulo de nuestra mamá. Entonces ellos dicen, ¿no es esto algo maravilloso? La naturaleza nos ha tratado súper bien. Es la naturaleza, no Dios. Dios no existe. Es la naturaleza la que existe. Pero todo eso que ellos creen que se lo debemos a la naturaleza y no a Dios, con el reflejo del coronavirus se ha venido como un poco abajo. El coronavirus nos ha mostrado una cara menos amable de la naturaleza. Porque si la naturaleza ha permitido la extraordinaria singularidad de nuestra existencia, ¿por qué permite también que un insignificante virus nos mate? ¿Será que la naturaleza no es tan buena como parece? ¿Será que no es tan bondadosa como pensábamos? Segundo grupo de personas, creer en la humanidad, pero no en Dios. Durante la crisis del COVID-19, muchas personas han sido creyentes prácticos en los seres humanos, en las personas, al ver cómo ciertos profesionales se jugaban la vida cada día intentando sanar a los enfermos de coronavirus, atenderlos en los hospitales, los médicos, las enfermeras, el personal sanitario, los que hacían la limpieza del hospital y tenían que entrar cada día. Al ver eso, esa actitud, muchas personas empezaron a creer en la humanidad. En España, la gente salía a los balcones, como sabéis, para aplaudir, incluso con cacerolas, a dar golpes, porque estaban orgullosos del personal sanitario, de lo que estaban haciendo en los hospitales, por su valentía, por su abnegación. Es verdad. Pero también, hermanos, se ha dado todo lo contrario. Sectores económicos y partidos políticos que han querido mantener su actividad económica aún a sabiendas de que habría más muertes que con un confinamiento prudente.
estafadores de vacunas, personas que han jugado con la vida de la gente, pero ellos se han enriquecido, empresas farmacéuticas y otras empresas que han abusado de su posición para enriquecerse, ciudadanos que a pesar de todo, a pesar de las normas que daban los sanitarios, salían a la calle de forma irresponsable, saltándose las normas y extendiendo el virus. De manera que la creencia de las personas nos deja con un balance un tanto ambiguo, con un regusto agridulce, igual que aquel engañoso lema: todo va a salir bien, todo va a salir bien. Para las familias y para los que murieron, para esos 6,3 millones de personas que han muerto en el coronavirus, todo no ha salido bien. Es evidente que no ha salido bien. Creer en la ciencia, pero no creer en Dios. Actualmente hay muchas personas que piensan que la ciencia no solo es una forma de conocimiento que nos ayuda a solucionar muchos problemas, sino que además confían en que la ciencia va a solucionarlo todo, que la ciencia va a resolver todos los problemas humanos, todas las enfermedades, y que la ciencia va a vencer la muerte. Recuerdo hace un par de años que se le hizo una entrevista en El País a un importante genetista español, Ginés Morata, y Ginés Morata decía que manipulando ciertos genes que tenemos en el ADN, se conseguirá alargar la vida humana de 400 a 500 años. Aún no llegaremos a Matusalén. Pero bueno, hay gente que cree que la ciencia va a solucionarlo absolutamente todo. Y para estas personas la ciencia es casi un sustituto de la religión. Y suele decirse que la ciencia le ha ganado la partida a la religión. Sin embargo, con el COVID-19, la creencia en la ciencia y la creencia en lo que se podría llamar el cientifismo ateo se ha puesto en evidencia y ha recibido numerosas críticas. ¿Por qué? Por la impotencia de los médicos ante el virus. La gente ha muerto en masa. Y en nuestro país, evidentemente, como sabéis, pero en el tercer mundo, en algunos lugares, ha sido terrible. No había espacio para enterrarlos en algunos lugares. Y eso ha convencido a muchos de que por muy buena que sea la ciencia y por muchos logros que consiga el ser humano, la ciencia nunca vencerá a la muerte. La muerte no parece tener cura. Pero además, la confianza ciega en la ciencia y en la técnica ha justificado ese deterioro ecológico del planeta y ha fomentado la propia pandemia. Porque ¿a qué se debe esta pandemia? A esos virus que estaban en esas especies exóticas, murciélagos, pangolines, esos virus, y ahora en el mono. Esos virus pasan al ser humano cuando esos animales son estresados, son quitados de su ambiente. Esos virus a ellos, a los animales, no los matan, pero al ser humano sí, porque nuestras defensas, nuestro mecanismo inmunológico no está preparado para defendernos de ellos. ¿Y eso de quién es culpa? ¿De Dios o del hombre? Es el ser humano el que se mete y altera los ecosistemas naturales. De manera que la ciencia nos convenció de que tenía controlada la naturaleza, pero el coronavirus nos ha demostrado que no era así y que debemos confiarnos, que debemos dejar esa confianza absurda que teníamos en que la ciencia lo va a solucionar todo. El cuarto grupo, creer en Dios, pero no en la ciencia. Todo lo contrario. Aquí vamos a examinarnos a nosotros mismos,
a los creyentes, a los religiosos. Ciertos cristianos han interpretado el virus como un castigo divino. ¿Por qué nos castiga Dios? Por la incredulidad de Europa. Así, Dios castiga al hombre por su incredulidad. Al hombre europeo, a la mujer europea. Pero entonces, ¿por qué ha muerto gente en los otros 4 continentes? Si la culpa es de Europa. Otros han dicho que se trata de una acción del diablo. Otros dicen que de una conspiración china contra el capitalismo. Como si en China no hubiera también capitalismo de Estado, ¿no? Algunos creyentes, tanto judíos como cristianos, convencidos de que Dios no iba a permitir que ellos se contagiaran, ignorando las medidas preventivas, realizaron celebraciones religiosas sin precauciones, con la consiguiente secuela de contagios y de muertes. Miles de pastores se lanzaron a grabar vídeos que iban dirigidos a sus feligreses, en los que se decía que la única forma de protegerse del virus no era la vacuna, sino la fe en Dios. Si tú tienes fe, no te vas a contagiar, no vas a morir. Decían que los verdaderos creyentes no se podían contagiar y que solo morirían los incrédulos. Un mensaje dado desde numerosos púlpitos. Estos mensajes fueron utilizados también por ciertos políticos avispados como auténtico opio del pueblo para sus propios intereses partidistas. Decían creer en Dios, pero no en la ciencia humana. Y luego están los que no creen en nada. No tener creencias es algo típico, es algo propio de este periodo en el que estamos viviendo, que los sociólogos han llamado la posmodernidad. Vivimos en la posmodernidad. Algunos sociólogos, como Lipovetsky, el francés Lipovetsky, dicen que estamos en la hipermodernidad. Dice él. Bueno, el posmoderno es escéptico con las creencias modernas, también con las creencias cristianas, porque dice que no hay que confiar en las religiones. Las religiones generan violencia y muerte. Y si no, mirad las Torres Gemelas en Nueva York. Terrorismo religioso de raíz islamista. Y por tanto, ese escepticismo posmoderno deriva en una palabra que hoy se escucha mucho: posverdad. La posmodernidad ha dado lugar a la época de la posverdad. ¿Qué es la posverdad? La posverdad no es exactamente una mentira, sino que es una dimensión en la que los hechos probados pesan menos, son menos importantes que las emociones, que los sentimientos, que las creencias, que los prejuicios. Se trata de los sentimientos por encima de la razón. Por eso los políticos populistas apelan a las emociones de la gente, más que a los hechos probados. Se simplifica la realidad. Buenos y malos. No hay otros matices. Los nuestros y los otros. Los de dentro y los de fuera. Y se apela a sentimientos patrióticos, sentimientos étnicos, sentimientos lingüísticos, etcétera, etcétera, que anulan el raciocinio, la capacidad de pensar. Sin embargo, hermanos, yo creo que el coronavirus ha dejado desarmados a estos líderes populistas y posmodernos. La complejidad de la pandemia escapa a la mente y al control de estos líderes, porque sus consecuencias han sido bien visibles.
los muertos se podían contar cada día y las cifras salían en televisión. El relativismo y la posverdad acaban estrellándose contra las propias leyes de la naturaleza. Ninguna de estas 5 creencias responde satisfactoriamente al dolor y al sufrimiento provocado por la pandemia. ¿Por qué? Porque no proporcionan esperanza al ser humano. Ninguna de estas creencias nos da esperanza, nos da fe, nos da alegría de continuar viviendo. En cambio, la última, creer en Dios y en la ciencia, es la opción que han adoptado millones de cristianos durante estos 2 últimos años alrededor del mundo. Muchos cristianos se han venido esforzando por descartar esa imagen de un Dios sádico que castiga a la humanidad por medio de la pandemia, y han invitado a la población a obedecer las órdenes de los médicos, a acompañar a los enfermos, a atender a los pobres. Son los que creen en un Dios de amor, en un Dios misericordioso, que ante el sufrimiento humano no se distrae, sino que calla, pero trabaja. Quienes han entendido que en tiempos de pandemia es mejor hablar menos de Dios, o menos de los motivos que Dios puede tener para permitirlo, y hablar más con Dios, menos de Dios y más con Dios de la crisis que hemos sufrido. Orar, cuidar, amar, protegerse, son los verbos que se desprenden de creer en Dios y de actuar con sabiduría. La actitud verdaderamente cristiana, queridos hermanos, es que a la fe en el Señor, a la fe en Jesucristo, a la fe en Dios, se suman los esfuerzos de los médicos, se les respeta y se les utiliza. El cristiano espera en un Dios inefable, pero a veces ese Dios inefable en el que creemos, a veces permanece callado. Pero siempre el silencio de Dios es un silencio solidario y compasivo con las víctimas. Un Dios que nos dotó de inteligencia para que nosotros también actuásemos con sabiduría en este mundo. Un creador que respeta la medicina, respeta la ciencia médica y se complace en la sanidad de las personas, no en la muerte. Dios no quiere la muerte, quiere la sanidad. Por eso cuando alguien toca a Jesús, aunque sea por la espalda, recibe inmediatamente sanidad. Jesús no soporta la enfermedad. Jesús toca y sana, pronuncia y la persona queda curada, porque Jesús es la fuente de la vida. La muerte y la enfermedad no pueden estar al lado de Jesucristo. Jesús sanó a muchos enfermos y un ser supremo que nos ha hecho capaces también a nosotros, los creyentes, de poner la ciencia, el conocimiento humano al servicio de la humanidad. Conclusión. ¿Por qué ha permitido Dios el coronavirus? Nosotros no lo sabemos. Nosotros no conocemos los propósitos divinos ni sus planes eternos. ¿Por qué ha permitido esta pandemia? Por tanto, cualquier respuesta, cualquier opinión será siempre especulativa y temeraria. Job
¿Diremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? El padre de toda mentira, el adversario, quiere que maldigamos a Dios, no solo con nuestros labios, sino sobre todo con nuestros hechos, con nuestra vida. Que cuando tenemos una adversidad, que cuando tenemos un problema, que cuando nos sobreviene una enfermedad, quiere que maldigamos al Creador. Pero Job no pecó con sus labios. Job no profirió ninguna queja. El duro sufrimiento que experimentó en su vida no pudo borrar esa imagen bella de gracia, de amor, de misericordia que él tenía en su mente de Dios. Su relación con Dios no dependía de su salud personal. Él amaba a Dios aunque estuviera enfermo. Incluso más, porque enfermo necesitamos más de Dios. Su bienestar físico no era un condicionante para que él creyera o dejara de creer en Dios, porque su amor era absolutamente desinteresado. Y Satanás no logró que Job blasfemara contra Dios. Job nunca supo la razón de su sufrimiento, pero supo que Dios lo amaba. Y eso fue suficiente. Hermanos, nosotros sabemos que Dios nos ama. Y eso debe ser suficiente para todos. Queridos hermanos, ojalá este ejemplo de Job inspire también nuestra vida y nuestro testimonio en los momentos de dificultad, en las adversidades. Ojalá con nuestro estilo de vida, con nuestra conducta, con nuestra creencia, hagamos enmudecer a ese tentador que a veces como que nos hablase al oído. Me gustaría acabar este mensaje con una poesía que escribió una mujer que ya no está entre nosotros, que falleció en 1998, una mujer, una literata, una gran mujer de la generación del 50, Gloria Fuertes. Gloria Fuertes tiene un poema que se llama Un hombre pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Se ve o no se ve? Si te tienen que decir dónde está Dios, Dios se marcha. De nada vale que te diga que vive en tu garganta, que Dios está en las flores y en los granos, en los pájaros y en las llagas, en lo feo, en lo triste, en el aire, en el agua. Dios está en el mar y a veces en el templo. Dios está en el dolor que queda y en el viejo que pasa, en la madre que pare y en la garrapata, en la mujer pública y en la torre de la mezquita blanca. Dios está en la mina y en la plaza. Es verdad que está en todas partes, pero hay que verle, sin preguntar que dónde está, como si fuera mineral o planta. Quédate en silencio, mírate la cara. El misterio de que veas y sientas no basta. Pasa un niño cantando, tú le amas, ahí está Dios. Le tienes en la lengua cuando cantas, en la voz cuando blasfemas. Y cuando preguntas que dónde está, esa curiosidad es por tu sangre amarga. Que Dios os bendiga, hermanos. Muchas gracias, Antonio, por tu mensaje. Esperemos que no sea el último, que haya más. Y ya llegando al final de nuestro culto, cantaremos el himno 118. Acordaros que después tenemos reunión y no nos movamos mucho del sitio. Dios cuidará de ti, pues qué mejor, ¿no? Jonathan. Dios cuidará de nosotros y de cada uno, ¿no? Puestos en pie. Amen.
Te damos gracias por el culto de esta tarde. Te damos gracias y te pedimos por el resto de la semana para que estamos teniendo bendiciones de tu mano, Señor, y que no dejemos la palabra apartada, Señor, que la tengamos día a día. Cada día cuando nos levantemos, lo primero que pensemos es en algún versículo, Señor. Te damos gracias por tantas cosas que no pararíamos. Tenemos una lista grande de darte gracias, Señor, tanto por lo bueno como por lo malo, Señor. Pero gracias, Señor, te pedimos por el día de hoy.